tenemos si y es igual con 0, pues entonces tenemos x al cuadrado menos 4x más 4 igual 0. Ahí está. Entonces, esta es una ecuación de segundo grado en x, ¿verdad? Esta es una ecuación de segundo grado en x. Ecuación de segundo grado. Pero solo en x, ¿verdad? Entonces, ecuación de segundo grado en x. Ahí está. Entonces, esto que estoy anotando nos indica justamente hacer la diferencia de esta ecuación de segundo grado también en x, pero con dos variables. Aquí era x y aquí solamente en esta ecuación solamente tengo x. Entonces, esta es una ecuación de segundo grado en x. Bien. Entonces, las ecuaciones de segundo grado en x se resuelven de varias formas, ¿verdad? Hay varias formas para resolver esta ecuación. La primera, pues, es la más sencilla es factorizando, la otra es utilizando la reglita de la chicharronera, que es la ecuación para resolver ecuaciones de segundo grado, la otra es completando cuadrados. Entonces, nosotros veamos aquí, vamos a tomar la factorización. Si ustedes hubieran optado por resolverla, esta ecuación, por la chicharronera, pues entonces hubieran tenido que encontrar el valor de A, que en este caso es 1, el valor de B, que en este caso es menos 4, y el valor de C, que es igual con 4. Entonces, ya teniendo estos valores de A, B y C, solo se necesitaban sustituir en su fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas. Bueno, entonces ahí ya tenemos esta ecuación cuadrática y la resolvemos. Vamos a encontrar si existen dos números que sumados den menos 4 y multiplicados den más 4. Menos 2. Así es. Entonces tengo menos 2 y menos 2. Ahí ya lo tenemos y entonces tenemos menos por menos da más y es 4. Menos 2 más menos 2 pues es menos 4 y ahí están. Entonces, estos valores, como se trata del mismo binomio, lo que me está indicando esto es que este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto tiene la característica, pues, de que al factorizarse solamente me va a dar una raíz, en este caso. Esta raíz, trinomio cuadrado perfecto, y solo tiene una raíz. Esa es una de las posibilidades para un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, solo tiene una raíz cuando se repite el binomio. Sí, no, porque Entonces, también podríamos haber factorizado como x menos 2 al cuadrado. Este, ¿me repite su pregunta, su comentario, compañero? Sí, o sea, también podríamos haber factorizado como x menos 2 al cuadrado, ¿no? También se puede haber factorizado como X menos 2 al cuadrado. x menos 1 al cuadrado. No, x Mm, menos 2 al cuadrado. Sí, ¿no? x menos 2. Claro, exactamente. Esa es la característica de un trinomio cuadrado perfecto. Así es. Eso está muy bien. Su observación es muy buena. Entonces, lo que el compañero nos indica es que pues también se puede factorizar como x menos 2 al cuadrado, que es otra forma, fíjense, esta es otra forma de escribir. Esta es otra forma de escribir esta expresión y también es otra forma de escribir esta. Son equivalentes. Estas tres, esta y esta expresión son equivalentes para representar a la misma ecuación. Así es. Muy bien, entonces ya tenemos aquí nuestra ecuación. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer para poder resolver ya tenemos la raíz, ¿no? Ya tenemos la raíz de esta ecuación. Entonces, ya tenemos la solución. Recordar que solamente todo esto, bueno, este paso lo estamos haciendo para hallar las intersecciones con el eje horizontal. Entonces, este valor de X, pues tiene su correspondiente valor de Y. Entonces, ya sé que X vale 2. Cuando X vale 2 en esta ecuación, ¿cuánto vale Y?
Compañeros. 0. Pues 0, ¿verdad? Porque es la intersección. Entonces el puntito que le corresponde es, si X vale 2, pues Y vale 0. Y ahí está el punto de intersección con el eje horizontal o el eje X. Bien, pues entonces ahora lo que resta es, ya sé que abre hacia arriba, ya sé que pasa por el punto 2,0 que es la intersección con el eje X, ya sé que pasa por el punto 0,4 que es la intersección con el eje y pues entonces ahora solo me resta dar algunos, no es cierto, me falta hallar justamente el vértice, ¿verdad? El vértice de la parábola. Ya sé que la parábola tiene un punto mínimo, entonces el vértice es ese punto mínimo y nosotros acá pues vimos cómo hallar la abscisa del vértice de forma algebraica, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos, vamos a ver, ¿cómo hallamos el vértice de la parábola? Pues entonces el vértice lo vamos a hallar, ya comentábamos de distintas formas. El primero, pues era el algebraico, que era el más sencillo. El otro, pues era utilizando cálculo diferencial. Acá solo vamos a ver el algebraico. Entonces, pues para hallar el vértice, lo que vamos a hacer es la abscisa del vértice. ¿Qué quiere decir con la abscisa del vértice? La abscisa del vértice, recordar que un puntito, todo par ordenado X, Y, pues tiene dos elementos, las abscisas y las ordenadas. Las abscisas pues son las X, las ordenadas son las Y. Entonces la abscisa es una X. Entonces la abscisa del vértice, de recordar que estaba dada por X igual a menos B sobre 2A. Y entonces yo ya he identificado previamente los valores de B y de A, con toda la intención para utilizarlos. Aquí están. A vale 1, B vale menos 4 y C vale 4. En este caso solo necesito estos dos valores, el de A y el de B. Entonces, A vale 1 y B vale menos 4 y los sustituyo. Los voy a sustituir. Entonces aquí, menos, este es por definición, y B vale menos 4 sobre 2, que A vale 1, y entonces lo que hago son los cálculos. Menos por menos es más, 4 entre 2 es 2, y entonces es 2. La abscisa del vértice es 2. Yo tengo la abscisa, entonces a cada abscisa ya decíamos que para el par ordenado ya tengo aquí 2. X es igual con 2. Esa es la abscisa del vértice. Ahora, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale 2. Pues este vértice coincidió con el valor que nosotros ya habíamos calculado previamente, que es la intersección con el eje horizontal. Entonces, cuando X vale 2, ya vimos que Y vale 0, ¿verdad? Entonces, Y vale 0. ¿Todos están de acuerdo, compañeros? Sí. Ahí se tendría que sustituir el 2 en la función que ya habíamos hecho, ¿no? Ya. Exactamente. Así es. Entonces aquí es 0. Ahí ya tenemos. Entonces, ya tenemos este vértice, ¿verdad? Este es nuestro vértice. Ay, no estoy en la misma. Ahí estoy. Este es el vértice, ¿verdad? Ya tenemos el vértice. Es otro elemento de la parábola. Ahora entonces, lo único que nos resta es, además del vértice y de las intersecciones, saber qué había hacia arriba, pues lo único que necesitábamos era al menos 2 puntitos más o otros 4. Acá, ¿cómo se obtenían esos puntos? Pues entonces vamos a regresar a nuestra ecuación, que es la que vamos a graficar, esta ecuación. Esta es la que vamos a graficar, ¿verdad? Entonces, pues la escribiríamos, nosotros la escribiríamos y diríamos, esta es nuestra ecuación. Entonces la escribimos en nuestra hojita, esta es la ecuación. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues tabular. Entonces tenemos X, tenemos a Y y tenemos a los puntos XY. Entonces rápidamente tabulo para encontrar algunos otros puntos. Entonces, pues yo ya, por ejemplo, puedo escribir menos 1, es un valor pequeño, menos 1. Entonces, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y cuando X vale menos 1? ¿Cuánto vale Y, compañeros, por favor? 2.
2, ¿ok? ¿Todos están de acuerdo, compañeros? ¿Los demás? Sí, profesor. Ok, entonces ese punto es menos 1,2. Ahí ya tenemos otro puntito. Ahora ya teníamos cuánto vale nuestra función cuando x vale 0. Ya teníamos que cuando x vale 0, ¿verdad? Y vale 4. Y aquí sería cuando x vale 0, 0, 0, pues y vale 4. No, no es Entonces, cierto, maestra, estoy mal porque es menos 1 por menos 4 son más 4 y 4 son 8. Cuando x vale menos 1, y vale 10. ok, me dice usted que hay un error ahí. Ok, vamos a verificarlo. Entonces tenemos menos 1, es 1. 1 menos por menos es más. Entonces 1 más 4 Será son 9, ¿no? 5 más 4, 9. Efectivamente, está equivocado. Entonces, gracias. Ahí está, es 9. Y aquí esto está equivocado. Bueno, ahí tenemos es 9. El siguiente punto cercano, son cercanos a menos 1. Voy a poner el 0, que ya sabemos que cuando x vale 0, y vale 4. Y este es un punto de intersección, 0,4. Otro punto, cuando vale 1. Vamos a ver qué ocurre cuando vale 1. ¿Cuál es el valor de y cuando x vale 1, compañeros? Uno. Compañeros. 1, ¿no? ¿1? Sí, Sí. 1. Los demás, solo estoy oyendo participar a un compañero o a dos. ¿Los demás qué dicen? Recuerden que este examen es para que todos participen, o sea, todos pongan aquí sus dudas, hagan sus cálculos. 1 al cuadrado es 1. 1 menos 4, pues es menos 3. 1 menos 4 es menos 3. Menos 3 más 4, compañeros. Pues 1. 1. Entonces 1, 1, ahí está. Y el otro punto que ya teníamos que es 2,0, que es nuestro vértice. Este es nuestro vértice. Entonces ya tenemos 2,0. Ahí ya tenemos 4 puntitos, entonces ya ponemos con 4 puntitos el vértice, las intersecciones, pues ya tenemos, ¿verdad? Entonces este que está aquí abajo justamente es el vértice, ¿verdad? Es nuestro vértice, que es un punto que nosotros habíamos hallado. Entonces, pues ahora lo único que restaba era, pues, graficar, ¿verdad? Entonces, graficábamos y ahí tenemos nuestra Y, nuestra X, el origen, elementos necesarios para poder trazar nuestras gráficas, además de nuestras medidas. Entonces, lo único que queda, pues, es localizar estos puntitos, ¿verdad? Entonces, cuando x vale menos 1, me dice que y vale 9. Pues rápidamente lo ubico. Aquí está el menos 1 y y vale 9, entonces aquí está. Entonces, ese puntito está por aquí. Aquí está su punto. Cuando x vale 0, y vale 4, entonces aquí está 1, 2, 3, 4. Vamos a poner lo que está por aquí. Aquí está el puntito. Entonces este es el punto 1, menos 1,9. Este es el puntito 0,4. El otro puntito es 1,1. Entonces aquí está el otro punto y vamos a poner que aquí está el otro. Aquí está el otro. 1,1. Y el otro puntito que es 0,2. Cuando x vale 2, y vale 0. Entonces ese puntito, ¿dónde está? Aquí. 2. Aquí está ese puntito. Ajá. Ahí están estos puntitos, ¿verdad? Entonces ya sé que es simétrica respecto al eje de simetría. El eje de simetría justamente pasa por el vértice, ¿verdad? Entonces el eje de simetría, si yo lo trazara, si fuera posible trazarlo, pues pasaría justamente por el vértice, que es el puntito que está aquí. Entonces vamos a trazar. Ahí está más o menos. Este es el eje de simetría. Pues entonces ahora trazaremos nuestra parábola.
uniendo esos puntitos que hemos encontrado. Como ya sé que es simétrica, pues entonces así es. Ahí está la parábola. Esta parábola justamente es la ecuación cuando k es igual con menos 4. Entonces esa es la primera ecuación. Y de esta forma, pues nosotros podríamos hacer exactamente, trazar las otras parábolas para k igual con 5 y para k igual con 0, que era la otra. Bien, pues ahí tenemos ya la primera, ¿no? La segunda, entonces toca hacer la siguiente. Ya tenemos la siguiente, en la siguiente pues hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Hacemos exactamente lo mismo. Y pues, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente, lo que hacemos es escribir. Vamos a tener que escribir. La pregunta es, ¿alguien tiene alguna duda o comentario, compañeros? Sí podría regresar a la página 1. Es que lo que pasa fue que entré un poco tarde, aunque sea para sacarle screenshot para luego verla. Mejor mire, vamos a empezar a anotar esta, deje un espacio y luego le dejamos pasar, le dejamos, compañero. Vale, ¿Sí? gracias. Bien, entonces tenemos, el siguiente es con K, con K, con K igual con 0. Ese era el siguiente lugar geométrico, ¿verdad? Más bien, el mismo lugar geométrico, porque es una familia. Entonces, K es igual con 0. Entonces, f de x, y es igual con 0, ¿verdad? Y entonces, nuevamente escribimos nuestra ecuación. Nuestra ecuación, pues, no era otra cosa que y cuadrada, y cuadrada, no es cierto. Esta no es la ecuación. ¿Me das la ecuación, Jaime, por favor? Es x al cuadrado menos 4x. Gracias. X al cuadrado. Menos 4x menos y. Gracias. Ahí está. Esa es nuestra ecuación. Gracias. Pues entonces ahora, nuevamente, esta es la ecuación, ¿verdad? Esta recordar que es f de x, y, ¿verdad? Esto es así. Lo único que estamos haciendo es decir, si f de x, y es esto, y se iguala a 0, pues es lo único que hemos hecho. Entonces, ahora despejamos y. Despejar y. Entonces tenemos y es igual a x al cuadrado menos 4x. Ahí ya tenemos esta ecuación de segundo grado, ¿verdad? Es cuadrática en x también, pero ahora fíjense cómo está incompleta, ¿verdad? Aquí hay no término independiente. Entonces, nuevamente, esta parábola es la ecuación de una parábola. Es la ecuación de una parábola. Nuevamente, la parábola, pues ya sabíamos que abre hacia arriba, ¿verdad? Porque es una familia. Todas las curvas que vamos ahorita a graficar son de la misma familia, son la familia de la otra parábola. Entonces, la intersección va a cambiar, ¿verdad? Y el vértice, pero sabemos que es una parábola que abre hacia arriba, que es simétrica con respecto al vértice. Entonces, vamos a ver. Vamos a encontrar la intersección con el eje vertical. Esa dijimos que es la más sencilla, ¿verdad? La intersección con eje vertical. O con el eje Y. Eso es muy sencilla. Decíamos que es el numerito que está aquí, que es 0, ¿verdad? El que no aparece es porque este es 0. Entonces, la intersección con el eje vertical rápidamente se encuentra. ¿Cuánto vale Y cuando x es igual con 0? Entonces, pues es 0, ¿verdad? Entonces, la intersección con el eje vertical es 0,0. ¿Qué quiere decir este puntito? Cuando x vale 0, pues el valor de y fue 0. Esa es la intersección. ¿Cuál es la intersección con el eje horizontal?
pues es el caso contrario, ¿verdad? A este, que es el más sencillo. Aquí, X la voy a poner, de hecho, la voy a borrar aquí. Aquí, este es el valor de X igual 0, ¿verdad? Ahí. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? La intersección con el eje horizontal es el caso contrario. ¿Cuánto vale X cuando Y vale 0? Ahí está. ¿Cuánto vale X cuando Y vale 0? Entonces acá me voy, aquí. ¿Cuánto vale X? ¿Cuál es el valor de X cuando Y vale 0? Entonces eso es lo que haré. Cuando Y vale 0, ¿cuánto vale X? Y esta es una ecuación, ¿verdad? Esta es una ecuación de segundo grado en X. Tengo que resolverla. ¿Cómo la resuelvo? Factorizando. También se puede resolver utilizando la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado. Pero aquí pues parece ser más sencillo si factorizo. Entonces, rápidamente factorizo. Tengo dos sumandos, tengo la resta de dos expresiones en X, entonces lo que voy a hacer es sacar a la X para factorizar. Factorizo, saco la X y luego digo, tomo a este término y lo divido por X. X cuadrada entre X, X. Menos 4, menos 4X entre X, menos 4. Y ahí ya factoricé. ¿Sí, compañeros? Bien, ya que factoricé, pues entonces lo que resta ahora es hallar, aquí va a tener esta ecuación dos valores para X. La primera, el primer valor para X es, como aquí lo que tengo es un producto, basta que uno de los factores sea 0 para que se cumpla la ecuación. Entonces, el valor obligado de esta X que aquí está, de esta X que saqué, pues es 0. Si esta X es 0, vale 0, pues entonces 0 por lo que está dentro del paréntesis es igual con 0. Entonces, esa es una raíz obligada. X1 es igual con 0. Lo que está dentro del paréntesis, pues entonces es otra ecuación, entonces puedo resolverla de esta forma. X menos 4 es igual con 0, entonces X es igual con 4. ¿Verdad? Entonces esa es la segunda raíz. Tengo dos raíces. Como tengo dos valores para X y estoy hallando puntitos, entonces ahora esos puntitos pues son... La primera es X, es esta que está aquí, el valor de X. Entonces, otra vez, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y cuando X es igual a 0? Pues ya lo tenía, ¿verdad? Compañeros. Sí. Ok, entonces es 0. El otro, ¿cuánto vale Y cuando X vale 4? 0. 0, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ya tengo estos dos puntitos. Tengo dos intersecciones con el eje horizontal. Bien. Ya tengo las intersecciones, ya sé que abre hacia arriba, ya tengo, pues ahora lo que falta es el vértice. El vértice. Entonces vamos a poner el vértice. El vértice. Para hallar el vértice nuevamente puedo aplicar cálculo diferencial en una variable, ¿verdad? Para hallar el punto mínimo o hallar a través del algebraico. Aquí lo utilizamos el algebraico, ¿verdad? Entonces la abscisa del vértice es X igual con menos B sobre 2A y en este caso ya habíamos visto que B vale menos 4 y A vale 1. Entonces, nuevamente, tengo menos por menos es más, 4 entre 2 es 2, y ahí ya tengo. Entonces, ya sé yo también que cuando X vale 2, ¿verdad? Cuando X valía 2, aquí
en nuestra ecuación, aquí en nuestra ecuación, voy a regresarme. Aquí, ¿cuánto vale y cuando x vale 2, compañeros? 0. ¿Y vale 0, compañeros? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con el compañero? Sí, maestro. Sí, profesor. Ok. Ujú. No, No, está mal, estoy mal. porque es que, bueno, sí, es menos 4. 2 por 2, Sí, 2 por 2 menos 4, perdón. es 4. 4 menos 8, pues son menos 4, compañeros. ¿Qué pasa? Ahí está. Este es mi vértice. Ya tengo el vértice de la parábola. Entonces ya teniendo los puntos de intersección, el vértice, pues ahora lo que hago es dar algunos otros puntitos, ¿verdad? Voy a dar algunos otros puntitos y para ello pues necesito copiar mi ecuación de la parábola. Entonces, y es igual a x al cuadrado menos 4x. Entonces, la copio y empiezo a tabular. Tabulo algunos puntitos. X, y luego x, y. Ahí está. Entonces, rápidamente pues voy a tomar el menos 1, que es el valor pequeño, ¿verdad? Es un valor pequeño. ¿Cuánto vale y cuando x vale menos 1 en esta ecuación, compañeros? Vale menos 3. Menos 3. No, estoy Es mal. 5. Es 5, sí, justo. 5, entonces menos 1,5. Ahí ya tenemos. ¿Todos los demás de acuerdo, compañeros? Sí. Ok. Bien, ahí ya tenemos un puntito y luego vamos a agregar en esta tablita pues el punto, alguno de los puntos que ya habíamos encontrado, que era cuando x vale 0. Cuando x vale 0, ¿cuánto valía y? Que es la intersección con el eje y. Pues 0, ¿verdad? Esa es la intersección con el eje y. Entonces 0,0. Y luego ya teníamos otros dos que son estos que están aquí, nuestras intersecciones, ¿verdad? Nuestras intersecciones, que es otro. Vamos a dar otro más, otro puntito, que es el 1. Nuevamente vamos a ver si damos, o 2. 2. Vamos a ponerle cuando... no, porque este es el vértice. En 1, ¿cuánto vale cuando x vale 1, compañeros? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Entonces, cuando x vale 1, y vale menos 3, ya tenemos el del vértice, que es 2, menos 4. Ahí está, 2, menos 4. Y el otro, que era el otro puntito, era el otro vértice, que era el otro puntito, ¿cuál era? 4,0, ¿verdad? 4,0. Esos puntitos ya los habíamos encontrado previamente, entonces lo único que estoy haciendo es retomarlos. Ya tenemos suficientes puntitos para trazar nuestro gráfico. Entonces, vamos a localizar estos puntitos. Cópienlos, por favor, porque me van a dictarlos para yo llevarlos a la otra gráfica que ya teníamos. Cópienlos y localícenlos en su gráfico, compañeros, por favor. Maestra, ¿siempre tienen que ser en la misma gráfica? Sí, sí, recordar que estas son curvas de nivel y las curvas de nivel lo que están haciendo es seccionar a nuestra función f de x, y. Entonces, ¿tienen que estar? Sí. Sí, porque lo que estamos haciendo es cortar con planos nuestra función x, y, f de x, y. Entonces, se trata de una familia de curvas que quedan plasmadas en el plano x, y.
Bien, entonces ya tenemos los puntitos. Vamos a utilizar la misma gráfica para trazar nuestra otra parábola. Entonces ya sabíamos que el vértice va a estar en 4,0, ¿verdad? 4,0. Y que nuestro punto de intersección es 0,0. Punto de intersección es 0,0. Entonces localizamos esos puntitos rápidamente. Entonces voy a poner con azulito aquí. Este es en la intersección de la otra parábola. ¿Me das otro puntito, Jaime, porfa? Es menos 1,5. Menos 1,5, gracias. Entonces el menos 1,5 está por aquí, menos 5. ¿Menos 1,5, compañero? Ajá, menos 1,5. Gracias. Aquí, debe estar por aquí, menos 1,5. El otro puntito, por favor. 1, menos 3, parece. No, sí, no, sí, 1, menos 3. 1, menos 3, 1, menos 3, 1, menos 3, pues puede estar por acá, ok. ¿Y el vértice cuál fue, compañero? 2, menos 4. 2, menos 4, entonces cuando x vale 2, y vale menos 4, ahí está. Entonces ya sé que es simétrica con respecto al eje de simetría, que ya lo teníamos, entonces aquí está el vértice, este es el puntito 0, ¿qué dijimos? ¿Cuál era el vértice, compañeros? 2, menos 4. 2, menos 4, ok, gracias, ahí está. Entonces, pues ahí está, la trazamos, este es el vértice, y luego pues, hacia arriba, ¿verdad? Esta es la parábola cuando K es igual con 0, ¿verdad? Y pues ya tenemos nuestra parábola. Ahora ustedes, pues entonces ya les resta resolver la otra con K igual con 5, ¿verdad? Con K igual con 5, pues tendrían que hacer exactamente lo mismo y pues lo que estamos haciendo es estas curvas de nivel están cortando, ¿verdad? Están cortando a nuestra superficie, ¿verdad? Entonces, al menos de toda esa infinidad de curvas que nos darían en la forma de nuestra superficie, pues aquí se ve, si tuviéramos todas las infinidades de curvas de nivel, pues tendríamos nuestra superficie. ¿Cuál sería la gráfica? ¿Cómo es que se está comportando nuestra superficie? ¿Verdad? Entonces, pues ahí ustedes tendrían que hacer la segunda. Muy bien. ¿Hay alguna duda o comentario, compañeros? Yo sí tengo una, maestra. Sí. ¿Cómo se le hace para saber si es la parábola para arriba o para abajo? Por el coeficiente, ya que usted despejó Y, el coeficiente cuadrático, el signo del coeficiente del término cuadrático, es el signo, aquí este numerito, en este caso fue 1. El signo le va a decir si abre hacia abajo o hacia arriba. Cuando es positivo, pues nos indica que abre hacia arriba, y cuando es negativo nos indica que es hacia abajo. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Sí, alguien más? ¿Algún comentario o duda, compañeros? Bueno, la otra pregunta, la pregunta número 2, nos decía que si f de x, y es igual a menos 2x al cuadrado, sobre y al cuadrado, y nos pedían calcular, pues, utilizar la definición de derivada parcial para calcular la derivada parcial de esta función. Entonces, en este caso, nos pedían la derivada parcial, pues aquí es recordar que esta definición nos indica justamente cuál variable permanece constante, es decir, no se modifica, ceteris paribus, el famoso ceteris paribus, y cuál es la que está variando, aumentando, disminuyendo, ¿verdad?
a cuál estamos haciendo cambiar, que fue la y en este caso. Eso nos indicaba entonces que era la derivada parcial de la función f con respecto a y, porque y es la que está sufriendo el cambio, mientras que x permanece constante. Entonces el análisis de la función iba a ser qué ocurre cuando la y cambia y x se mantiene fija. Entonces, pues recordar que lo único que tengo que hacer es un poco de álgebra. Entonces, rápidamente lo que hacía es pues aplicar la definición. Entonces, el límite de la variable del incremento cuando, el límite cuando el incremento tiende a 0 de este cociente. Entonces, aquí donde yo vea y, voy a sumarle su incremento, ¿verdad? Donde yo vea y, le sumo su incremento. La x, donde hay x, se mantiene solita, ¿sí? No le va a pasar nada. Entonces, pues escribo menos 2x al cuadrado dividida por y al cuadrado. Entonces a y le voy a dar su incremento. Le voy a dar su incremento a y y lo anoto, ¿verdad? Lo anoto. Entonces a y le doy un incremento y me dice que esté elevada al cuadrado, entonces la elevo al cuadrado. Una vez que di el incremento, le elevo al cuadrado. Y luego menos f de xy, que es esta, ¿verdad? La función, menos la función. Entonces anoto menos 2x al cuadrado dividida por y al cuadrado. Y luego al final ya completo, dividido por el incremento. Entonces divido por el incremento en y. Y ahí ya tengo, apenas ya he hecho la sustitución y ya tengo la formulita. Y lo demás, álgebra, ¿verdad? Lo demás es álgebra. Entonces ya tengo esta definición. Ahora entonces voy a tener que simplificar esta expresión. Lo que voy a hacer para poder simplificarla es tomar el común denominador. Estas son dos fracciones, ¿verdad? Una fracción, otra fracción. Entonces, para poder simplificar estas dos fracciones, tengo que tomar el común denominador. Y el común denominador es el producto de estos dos numeritos. Entonces, el común denominador lo escribo y es y más delta x al cuadrado por y al cuadrado. Ese es el común denominador de ambas fracciones. Ay, aquí me falta, por favor, no me hagan mucho caso aquí. Es el límite cuando el incremento de y tiende a 0. Y ahora sí. Entonces tengo y más delta de y al cuadrado, ¿sí? Este es el común denominador. Entonces tomo este común denominador como en las fracciones comunes. Tomo este entre este, ¿verdad? Pues, ¿qué me queda, compañeros? Menos 2x cuadrada por y al cuadrado. Así es. Entonces es menos 2x al cuadrado por y al cuadrado. Que si lo ven es el producto cruzado, ¿verdad? Aquí se ve. Y también el otro me va a dar el producto cruzado cuando tomo como común denominador un producto, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ya tengo este número que está aquí, lo voy a dividir por este. Este número entre este número, pues, ¿qué me queda? Me queda por este, ¿verdad? Sí, le va a quedar. Recordar que es, así es, este entre este por este. Son fracciones comunes, entonces, pues ahí me queda. Entonces, menos, rápidamente, y más delta x cuadrada por menos 2x al cuadrado. Y ahí está. Todo esto dividido por delta y. Ahora lo que tengo que hacer es eliminar los signos de agrupación del numerador. Tengo que eliminar estos signos de agrupación, compañeros. Entonces, pues hagamos, ¿verdad? Vamos a eliminar ese signo de agrupación. Entonces esto es igual a el límite con el incremento de y tiende a 0 de ¿qué, compañeros? Tengo menos 2
XY al cuadrado menos Y al cuadrado más 2 veces Y delta X más delta. Ay, porque aquí escribí delta X, compañeros. ¿Por qué no me dicen? No es delta X, es delta Y. Voy a borrar aquí. Delta Y. Delta Y. Y aquí, por lo tanto, aquí no es delta X. Es delta Y. Delta Y. Entonces aquí es delta Y. Aquí es delta Y. Bueno, ahí está, delta Y. Y es delta Y al cuadrado. Y luego por menos 2x al cuadrado. Ahí está. Y esto que está aquí debajo, esto lo voy a dejar así solito, así tal cual. No lo voy a desarrollar. Entonces, Y más delta Y al cuadrado por Y al cuadrado. Todo esto dividido por delta Y. ¿No podríamos haber cancelado los binomios sin desarrollarlos? Aquí decir este lo quiero cancelar con este. Ajá. No. No porque la No, operación. sí, porque hay Aquí hay una... una diferencia. Entonces, no me permite cancelar sumandos comunes en el numerador. Aquí, para poderlo cancelar, tendremos que tener aquí un otro al cuadrado o igual, ¿no? Entonces ya tenemos esto y esto es igual al límite. Bueno, esto ustedes lo van a hacer porque aquí ya no va a caber en este espacito. Bueno, voy a intentarlo. Límite cuando el incremento de Y tiende a 0, en el numerador tenemos menos 2x cuadrada Y al cuadrado, menos, no más, aquí ya lo voy a poner, ¿verdad? Menos con menos es más, entonces voy aplicando los signos, ¿sí? Entonces tengo Y cuadrada por menos 2x al cuadrado, entonces quedan 2x cuadrada Y al cuadrado. Y luego, este numerito que está aquí, que es menos, por menos es más, entonces son 4 más 4 Y, X cuadrada, delta Y, y finalmente menos 2x cuadrada, delta Y al cuadrado, todo dividido por, aquí hay un cuadrado, todo esto dividido por Y más delta Y al cuadrado, Y cuadrada, dividida por delta Y. Y entonces aquí ya puedo empezar a simplificar en el numerador, ¿verdad? En el numerador, ahora sí veo que puedo simplificar. Pues de momento, Puede eliminar esos justo. así es, ¿verdad? Entonces ya nada más me quedan estos dos términos, ¿verdad? Y los escribo en la siguiente expresión, ¿verdad? Voy a escribir en la siguiente expresión, pues el límite cuando delta de Y tiende a 0, ¿de qué? Entonces solo quedó en el numerador, pues les va a quedar 4Y, X al cuadrado, delta Y, menos 2X al cuadrado, delta Y al cuadrado, todo esto dividido por, pues su Y, más el incremento en Y al cuadrado por Y al cuadrado, dividido por el incremento en Y. Esto es lo que tienen que copiar, esto, lo que quedó. Bueno, entonces ya que tienen eso, ya que lo tienen ahí, pues entonces ahora sí,
aplicamos la ley del sándwich o la de para resolver, simplificar esta expresión, ¿verdad? Medios por extremos, extremos por extremos y medios por medios. El resultado de los extremos va al numerador y el resultado de los medios va al denominador. Eso ya lo sabemos. Entonces, rápidamente, el límite del incremento, cuando el incremento de y tiende a 0, entonces, ¿qué queda? El producto de esta expresión por el 1, todo el numerador de la fracción por 1, que son los extremos, pues me resulta la misma expresión. Entonces esto va 4y(x al cuadrado de incremento menos 2x al cuadrado incremento de y al cuadrado. Y luego el resultado de los extremos, el producto de los medios más bien, pues ahí está, ¿verdad? Entonces rápidamente lo escribo y digo, incremento en y por y más incremento de y al cuadrado por y al cuadrado. Y ahí ya tengo. Ahora, lo que voy a hacer es factorizar. Voy a factorizar aquí fíjense, en el numerador hay incrementos y aquí también hay incrementos. Entonces lo que voy a hacer es factorizar el incremento. Entonces, en el numerador voy a factorizar el incremento. Entonces saco el incremento y abro un paréntesis. Entonces, tomo esta expresión y la divido por el incremento. ¿Y qué me queda, compañeros? Tomo 4y(x al cuadrado incremento de y), entre el incremento en y, pues me queda 4xy al cuadrado. 4x al cuadrado. Menos. Voy a tomar este número y voy a dividirlo por el incremento. ¿Y qué me queda, compañeros? Queda 2x al cuadrado por incremento de y. Así es, gracias. El incremento en y. Muy bien. Y luego ya al final, pues es dividido por delta y por y más delta y al cuadrado, y al cuadrado. Y ahora sí, cancelo. Esto lo hice para poder eliminar estas deltas. Delta entre y, como son factores, pues puedo eliminar. Aquí sí puedo eliminar. Entonces ya tengo esto. ¿Y esto es a qué es igual, compañeros? Pues al límite. Al límite de lo que queda en el numerador, que es tiende a 0. Tiene esto es 4y de x al cuadrado menos 2x al cuadrado, incremento en y, todo esto dividido por y más delta y al cuadrado, y al cuadrado. Ahí está, ¿verdad? Y ahora pues lo que queda hacer es aplicar el límite al numerador y el límite al denominador, ¿verdad? Ya aquí ya no puedo simplificar más, entonces lo que hago es aplicar el límite.
Así es, me dice Gerardo, nos dice 4y al cuadrado. A ver, déjame ver qué es lo que me está indicando. 4yx al cuadrado, y a la cuarta, ok. Así es, Gerardo. Así es, este es el resultado, exactamente, qué bien que usted ya lo realizó. Bien, entonces el resultado, pues finalmente, como nos indica Gerardo, el resultado de todo lo que hemos venido haciendo es igual. Ya cuando escribimos ya hemos utilizado aquí, cuando ya empezamos a utilizar las propiedades, pues resulta que ya no escribimos el límite, ¿verdad? Porque ya estamos utilizando, en ese momento empezamos a utilizar todas las propiedades. Entonces, ¿qué es lo que escribimos? Pues 4yx al cuadrado que divide a y a la cuarta. Y a la, a ver cómo estuvo aquí. 4y, y cuarta. Y cuarta. Así es. Y entonces, aquí, por supuesto que este es el resultado, lo que queda, ¿verdad? Aquí cuando delta y es igual a 0, pues me queda y al cuadrado, que aquí está afuera, por y al cuadrado, pues es y a la cuarta. Y luego aquí, pues simplifico y escribo y entre y a la cuarta, pues queda una y cúbica, ¿verdad? Entonces queda 4x al cuadrado y al cubo. Y esta, pues es la respuesta final, ¿verdad? Aquí, pues ya habré terminado y este será mi resultado final. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o comentario, compañeros? De mi parte no. Ok. Bien. Bueno, esa era la pregunta, esta es la respuesta a la pregunta 2. Entonces, lo siguiente era lo que nos queda por resolver, pues era la pregunta, la 3, ¿verdad? La 3 nos indicaba, ¿qué nos indicaba la 3? Ahorita la pongo. ¿Quieres que te la dicte? Sí, ya la estoy. Es que sí, veía que todavía no habías entrado, entonces. Sí, me tardé un poquito, pero ya estoy aquí. Ajá. Ahorita ya la estaba copiando, entonces aquí. Espérenme. Ahí está. Bien, ahí está. Esta era la 3. Este era nuestro ejercicio 3, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. Copienlo, por favor. Le falta un poquito de arriba. No se alcanza a ver la X. Ay, bueno, era ahí X, ¿verdad? X sobre Y, sí, y la derivada es con respecto de Y, para que no se vayan a equivocar. Para los que faltan, así es. Entonces, aquí es X y aquí es Y, ¿verdad? O sea, es la derivada de Y. Ahí está. La derivada parcial de Z con respecto a Y. Y pues nada más nos pedían ayer el valor de la función, de esta derivada, de la función derivada de Z con respecto a Y. Si X valía 0 y Y valía 2. Entonces, para poder evaluarla, lo que necesito es, pues, obtener la derivada. Entonces, aquí lo que tengo es una función que es, en el exponente de la función, de esta función exponencial, pues, tiene un cociente. Yo pude haber derivado así como está, o escribir XY a la menos 1, que pues según vimos es lo más conveniente, ¿verdad? Entonces, pues rápidamente lo que hacemos es derivar esta expresión con y a la menos 1, que es la más rápida y la más sencilla de resolver, ¿verdad? En comparación del cociente. Entonces, rápidamente, pues
Derivada parcial de la función de z con respecto a y. Utilizo las formulitas. Esta es una función exponencial, entonces es una función e a la u. Entonces, si utilizo la fórmula para derivar una función e a la u, me dice la fórmula. Pues es la función e a la u, ¿verdad? Es la función. Ahí está, la función. Por la derivada de su exponente con respecto a y, ¿verdad? La derivada de este exponente con respecto a y, pues rápidamente es menos, ¿verdad? Es menos 1 por x, que es constante, por y a la menos 2. Ahí está. ¿Sí, compañeros? Y luego pues ya nada más simplifico. Simplifico y digo menos por menos da más, entonces es xy. Como está la negativa, bien lo podía dejar así, ¿verdad? Bien lo podía dejar así, pero pues lo voy a poner a positivo porque esto me simplifica un poco más el resultado, entonces lo voy a escribir como positivo y luego e a la x que divide a y. Y así ya tengo, ¿verdad? Ya todo está en positivo, esto me va a causar menos, menos situaciones para resolverlo, menos problemas, ¿verdad? Entonces ya tengo aquí, ahora sí, ya puedo evaluar la función z con respecto a y, evaluada en x igual con 0 y y igual con 2. Entonces rápidamente, pues lo único que tenía que hacer es sustituir. Entonces x vale 0, entonces 0 y y vale 2, y vale 2, entonces 2 al cuadrado. Por e a la xy, x vale 0 y y vale 2. Ya he hecho la sustitución, ¿verdad? Una vez que he hecho la sustitución, pues entonces aquí 0 entre x al cuadrado, pues es 0. Luego, por e a la 0, ¿verdad? Porque 0 entre 2, pues ya dijimos que 0. Pues como uno de los factores es 0, pues todo es 0, ¿verdad? 0 por 1 y luego es 0. Ahí está. Entonces, aquí ya está rápidamente el resultado de el tercer ejercicio. Bien, pues este es el tercer ejercicio. ¿Hay alguna duda o comentario, compañeros? Esta era muy rápida de resolver, entonces rápidamente pues habría que tomar eso. Si no hay algún comentario, compañeros. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna duda? No. Ok, bien, entonces vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente caso, era el ejercicio número 4, que es lo que nos pedían. Nos pedían que utilizáramos las fórmulas de derivación para hallar las derivadas parciales de segundo orden indicadas. Era la derivada parcial, segunda derivada parcial de la función con respecto a y la derivada cruzada de con respecto a x cuando ya conozco la de y. Entonces, esa era la derivada que tendríamos que hacer. Entonces, rápidamente observo la función que tengo que derivar. En la función que tengo que derivar, tengo un producto, ¿verdad? X está multiplicando a la expresión. Ahí está. La función e a la u, pues justamente es una función, y entonces como multiplica x, lo que me está indicando es que es un producto de funciones. Entonces, la fórmula que yo tendría que utilizar es la de un producto. Esa es la principal, la primera. Y como dentro de ese producto necesito la derivada de cada uno de los factores, pues entonces uno de los factores, esta función e a la u, es una función exponencial. Entonces necesito utilizar dos fórmulas. La del producto, que es la principal, porque la operación principal es un producto, y la segunda formulita es la de la función exponencial. Entonces,
dos formulitas que tendría que utilizar. Bien, pues entonces voy a comenzar a utilizar las fórmulas. ¿Qué es lo que me dicen las fórmulas del producto para derivación? Entonces, derivada parcial de la función, segunda derivada parcial de la función con respecto a y. Me dice, el primer factor, que es esta x, pues eso va a ser la u, y la función exponencial será la función v, ¿sí? Entonces, sigo la formulita y dice la formulita, anote u, la función u, pues entonces yo anoto la función u por la derivada de v, y la derivada de v, pues me dice que utilice la fórmula exponencial. Entonces la fórmula exponencial es la función exponencial, así dice la fórmula, por la derivada de su exponente, ¿verdad? Que es con respecto a y, pues es x al cuadrado. Ya terminé. U por la derivada de v. Aquí está la derivada de v con respecto a y. Más v, la función v, entonces es e a la x al cuadrado y, por la derivada de u con respecto a y, que es 0. Entonces ya terminé de utilizar las fórmulas y ahora lo que hago es simplificar. Entonces esto se elimina y simplifico esta expresión porque la necesito volver a derivar. Ay, aquí, por favor, yo cometí un error y esto no es la segunda derivada todavía. Entonces es la derivada parcial de la función con respecto a y es este resultado, que es igual a, eliminando ese signo de agrupación, pues es en los paréntesis, pues es x al cubo por e al x al cuadrado y. Ahí está. Esto es lo que voy a volver a derivar por segunda ocasión. Nuevamente, tengo un producto. Tengo dos factores. Este es el primer factor y este es el segundo factor. Uno de los factores es una función exponencial, como acabo de ver. Entonces, nuevamente le doy nombre. Esta x al cubo es la función u y la función exponencial es la función v. Entonces, de nuevo, voy a utilizar dos fórmulas. La del producto, que es la principal fórmula, y en una de ellas, para derivar, pues tendré que derivar esta función v con una función exponencial. Entonces, segunda derivada parcial de la función con respecto a y. Ahora sí. Nuevamente sigo la formulita. La función u, entonces es x al cubo, por la derivada de la función v con respecto a y, que ya la tenía acá arriba, ¿verdad? Entonces, pues rápidamente escribo x al cuadrado y por la derivada de esto que está aquí, de con respecto a y. Ahí está, compañeros, con respecto a y. Entonces, ¿qué es lo que tengo? X al cuadrado. Sería 2x, ¿no? Así es, x al cuadrado. Más v, la función v, por la derivada de u con respecto a y, que ya vimos que es 0, ¿verdad? Entonces es 0. Y pues ya, terminamos y ya decimos, ok, ya terminé, ahora elimino esto. Y el resultado final, pues resultaba ser x a la quinta, e a la x al cuadrado y. Y ya habría terminado esta derivada parcial. Es decir, ya obtuve esta que está aquí. Segunda derivada parcial de la función con respecto a y. Aquí está. Este es mi resultado. Muy bien, pues ahora me falta la otra. Entonces, para poder derivar, para poder obtener esta, pues lo que necesito es esta derivada, ¿verdad? Voy a tomar esta otra vez, pero voy a derivarla ahora respecto a y, digo a x. Voy a derivar esta nuevamente, pero con respecto a
X. Entonces, rápidamente, entonces yo lo que tendría aquí en mi apunte, yo tendría que poner la derivada de Y, la escribo tal cual, porque eso es lo que voy a derivar por segunda ocasión, pero ahora con respecto a X, y empiezo a derivar. Esta es la función que voy a derivar, y lo que me están pidiendo ahora es la segunda derivada parcial de la función con respecto a X, cuando ya derivé con respecto a Y. Ahí está. Entonces, rápidamente, pues nuevamente escribo. Tengo un producto de funciones en la que la primera es U y la función exponencial es V. Ahí está. Nuevamente, la fórmula principal es la del producto y nuevamente volveré a utilizar la de la exponencial como secundaria, ¿verdad? Entonces, sigo la formulita. ¿Qué me dice? Que es la función U, que es X al cubo, por la derivada de V, ¿verdad? Con respecto a X, Entonces, nuevamente me dice que es la función X al cuadrado Y por la derivada del exponente con respecto a X. Entonces, la derivada es 2XY más V por la derivada de U con respecto a X, que es 3X al cuadrado. Y ya apliqué la fórmula y ya terminé. Entonces, como aquí está la formulita, pues lo único que hago es simplificar. Ya simplifico y ¿qué escribo? Es 2x a la cuarta y por e a la x al cuadrado y más 3x al cuadrado por e a la x al cuadrado y. Y entonces aquí, como tengo dos sumandos, en el primer sumando aparece, tengo como factor común las x y la función exponencial, entonces la puedo sacar. Entonces escribo x al cuadrado, e a la x al cuadrado y factorizo. Entonces, para factorizar, tomo este sumando y lo divido por este, que me queda 2, ¿verdad? 2, este se va a cancelar con este y este con este, entonces me queda una x al cuadrado. Más, tomo este otro sumando y lo divido por esta expresión. Entonces, ¿qué me queda? 3. Y ya, habré terminado. Entonces, este es el resultado final. Ahí ya habrá terminado mi ejercicio número el 4. ¿Nadie dice nada? ¿Alguien algún comentario? No, maestra. Híjole, qué bárbaros. Te falta la Y en el primer término. ¿De cuál? En el ¿Desde acá resultado arriba? final. No, hasta abajo, el resultado final. Ahí. Aquí en este de aquí. En el primer término. Es este, ¿verdad? Ahí, te falta la Y. Aquí, claro. Sí, aquí me faltó agregarlo. Gracias, ahí está. Lo he agregado con colorcito rojo para que lo puedan visualizar, ¿no? Maestra, Bien, pues entonces ahora- era muy necesario ponerlo así, la última expresión que usted puso, o lo podemos dejar así con la suma. Jaime, ¿pudiste escuchar algo? Sí. ¿Puedes Pregunta responder? al compañero que si es necesario hacer la simplificación o si se podía quedar como la suma. Si llegaban a la suma, ya con eso se los tomé bien, ¿eh? Sí, Los que así es. llegaron. Así es. Esto es la fórmula, ¿verdad? Para quienes pudieron llegar aquí, ya se las consideramos buenas. Ya era su excelencia, pues ya si llegaban a este resultado, ¿no? Era el plus, pero para quienes pudieron solamente eliminar los signos de agrupación, pues
Era lo mínimo, recuerden que era lo mínimo, porque esto ustedes, para sacar esto, ustedes tenían su formulario, entonces, pues lo mínimo que se pedía, pues era que le hicieran un poquito más de la que es nada, ¿no? Eliminar los signos de agrupación y acomodarlos. Entonces, este es el resultado para el 4. Para el otro ejercicio lo que necesitamos es el problema, entonces voy a dejar de compartir este y le voy a presentar el otro. El otro es el... Bien, para el otro sí necesito aquí que lo leamos porque ahí está, ya lo tienen en sus pantallas. Dicen, a un editor se le han asignado 60,000 unidades monetarias para invertir en el desarrollo y la promoción de un nuevo libro. Se calcula que si se gastan X miles de unidades monetarias en el desarrollo y miles de unidades monetarias en promoción, se venderán aproximadamente esta cantidad de libros. Entonces ahí lo que tenemos es una función que nos está indicando las ventas, ¿verdad? Nos indica las ventas. Entonces dice que utilicemos la información proporcionada para establecer la restricción presupuestaria del editor. Entonces, además de la función, pues ya nos están indicando que hay una restricción presupuestaria aquí, ¿verdad? Hay una restricción, es decir, esta función está sujeta a un presupuesto. Entonces, ¿cuál es la información que nosotros necesitábamos para construir la restricción presupuestaria? Pues nos dicen que al editor se le han asignado 60,000 unidades monetarias y que esas unidades monetarias las va a destinar para invertir, bien sea en el desarrollo del libro y en la promoción del libro, es decir, va a tener 2 gastos. Entonces, nos está diciendo que vamos a gastar X miles, el gasto va a ser X miles de unidades en desarrollo y Y miles de unidades en promoción. Entonces, si sumamos, nosotros vimos que en nuestra restricción lineal, pues era un valor de X y un valor de Y. Un valor de X más un valor de Y era igual a las 60,000 unidades monetarias, ¿verdad? Que era la restricción. No puede rebasar esta cantidad que se le ha asignado para que lo distribuya entre desarrollo y promoción. Muy bien. Lo siguiente es que se tiene que hacer es que se proporcione la función de Lagrange, es decir, esta función la vamos a optimizar, ¿verdad? Utilizando el método de Lagrange. Entonces ya sabíamos que hay una restricción presupuestal, ¿verdad? De 60,000 unidades monetarias. Entonces tendríamos que construir nuestra función lagrangiana o de Lagrange. Y pues ya utiliza las condiciones de segundo orden y el determinante hessiano, el hessiano orlado, para determinar, para saber cuánto dinero se debe asignar el editor al desarrollo y cuánto a la promoción para maximizar las ventas. Y en otro término era a cuánto ascienden las ventas máximas. Entonces, pues lo primero que habría que construir es nuestro determinante hessiano. Entonces, pues vamos a llevar este problema a lo que nosotros ya sabemos hacer, que es construir nuestros hessianos. Bien, entonces vayamos a nuestro ejercicio. Solución. Bien, entonces tenemos por un lado
que la función de ventas XY es igual a ¿qué, Jaime, porfa? Si te la dicto. Sí, Es por favor. 20x a la 3 medios, y. Ok, y la restricción, por favor, X más y. igual 60,000. Ujú. Gracias. Ahí tenemos nuestra restricción, ¿verdad? Ahí tenía yo una duda, maestra. ¿Por Sí. qué sería igual a 60 o igual a 60,000? Porque la X y la Y también están en miles, ¿no? Entonces, ¿es igual a 60 o a 60,000? No, en este caso, ¿en cuánto nos lo dio? Nos decían ahí. X miles y y miles igual a 60 Miles. miles. Ah, ok. Entonces sería 60. Así es. Bien Pues así compañero. es. Es correcto su apreciación. Entonces, este es. Ay. Ujú. Hubiera estado Justamente cool que lo como. hicieran en el examen. Eso hubiera estado ¿Cómo? mejor. Hubiera estado mejor que así lo hubiera hecho en el examen. Eso hubiera estado bien. Exactamente, exactamente. Pues no sé, no entendí su comentario, pero Sí, Jaime que sí no lo lo entendió. hizo en el examen, exactamente. Ah, ok. Bien. Bueno. Entonces tenemos exactamente como las unidades de medida de X y de Y están en miles, pues justamente el resultado es en 60. Bien. Gracias, entonces ya tenemos nuestra función. Esta es la que se va a optimizar, ¿verdad? Pero para poder optimizarla, pues necesitamos el multiplicador de Lagrange. Entonces construimos nuestra función lagrangiana. Entonces f de x, y, lambda es igual a la función objetivo, que es 20x a la 3 medios de y, ¿verdad? Más o menos, eso ya dependía de ustedes, era más o menos, en este caso utilizamos el más, nuestra restricción multiplicada por nuestra lambda artificial, ¿verdad? Nuestra variable artificial, que es x más y menos 60. Y ahí ya tenemos el resultado. Esta es la función que vamos a optimizar. Entonces, pues aquí no queda más que otra, ¿verdad? Para utilizar la condición de primer orden, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener las derivadas parciales. Y pues aquí lo que hacíamos era derivada parcial de la función, ¿verdad? Derivada parcial de la función con respecto a x. Derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a x. Entonces, rápidamente, pues es 30, ¿verdad? 30 de x a la ¿qué, compañeros? 3 medios menos un medio, digo, menos 2 medios. Un medio, un medio. A la un medio, ¿verdad? A la un medio y. Ahí está. Para algunos, bueno, antes de esto, para algunos, pues todavía voy a aquí, antes de derivar, voy a simplificar porque para algunos todavía se les complicaba si lo hacían, si resolvían directo. Entonces voy a escribir esta función lagrangiana de forma ya desarrollada para que no tuvieran duda para cuando derivaban. Entonces es más lambda x más lambda y menos 60 lambda. Menos 60 lambda. 60 lambda. Aquí el orden, en el caso de X y de Y, pues no es importante si ustedes escriben primero la X y después la lambda. No es relevante, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora sí, ya podemos hallar las derivadas parciales de la función con respecto a cada una de las variables. Entonces, derivada parcial de la función con respecto a X. Ahora sí, decimos que es 30 de X a la un medio y más x, ¿verdad? Más lambda, y ahí ya terminamos. ¿Sí, compañeros? La siguiente, derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a y. Con respecto a y. Pues es 20x a la 3 medios más lambda.
más lambda. Y finalmente, la derivada parcial de la función con respecto a lambda, que es nuestra restricción, ¿verdad? X más Y menos 60. ¿Alguien tiene algún comentario, compañeros? Entonces, por la condición de primer orden, lo que nos indica es que igualemos las derivadas parciales con 0, ¿verdad? Es a 0. Entonces, pues tomamos cada una de las derivadas parciales, la condición de primer orden nos indica eso, que vamos a tomar todas las derivadas parciales de la función de Lagrange y las vamos a igualar con 0. Entonces, pues tomen sus funciones, compañeros, tomen y construyan el sistema de ecuaciones que en este caso para nada es lineal, no es lineal, ¿verdad? Y entonces establecemos el sistema de ecuaciones. Una vez que tomamos esas ecuaciones y las igualamos con 0, pues entonces ya tenemos el sistema de ecuaciones. Ahí está. Ya tenemos la condición de primer orden, exige que tengamos las derivadas parciales y las igualemos con 0. Entonces, esta es la ecuación 1, ¿verdad? La ecuación 1, la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Ahí ya tenemos la ecuación, 3 ecuaciones. Ahora, recuerdan de los distintos métodos que nosotros ya habíamos conocido, ¿verdad? Ya habíamos visto. Entonces, aquí, fíjense, parece lo más conveniente es que nosotros igualemos a lambda, ¿verdad? Es decir, de esta ecuación 1 despejemos lambda y de esta ecuación despejemos a lambda, de la ecuación 2 despejemos a lambda, ¿verdad? Vamos a ver. La otra es también tomar e igualar, ¿verdad? Despejar lambda, más bien pasar esta lambda del lado derecho y terminar esta lambda, y luego dividir término a término nuestras ecuaciones. Cualquiera de las dos hubiera sido válida, compañeros. Entonces, cualquiera de las dos era válida. Si utilizamos la igualación, pues entonces decimos que lambda en la primera ecuación es igual con menos 30 x a la 1 medio y. Y en la segunda ecuación, lambda es igual a menos 20 x a la 3 medios y ya. Ahí tenemos. Entonces, si nosotros hacemos lambda igual con lambda, las propiedades de las igualdades y utilizando el método de igualación, pues lo que hacemos es que menos 30 x a la 1 medio y es igual a menos 20 x a la 3 medios. Ahí tenemos. Entonces, pues lo único que hacer es podemos despejar de aquí a la y. Vamos a ver, porque y está a la potencia 1. Entonces vamos a ver. Si despejamos y de esta ecuación, ¿qué nos queda, compañeros? Compañeros. Sería y igual a menos 20x sobre... Así es. Ah, sí. Ya. Y igual a menos 20x a la 3 medios, menos 30x a la 1 medio, ¿verdad? Lo único que hice fue despejar x. Entonces, simplifico esta expresión, eliminando los signos, que es positivo el resultado. 0 con 0, pues me queda 2 tercios. ¿Cuánto es x a la 3 medio dividida por x a la 1 medio, compañeros? Recuerden que los exponentes se restan. ¿Compañeros? ¿Cuánto es 3 medios menos, 3 medios menos 1 medio, compañero? 2 medios. Bueno, 1. Es 1, ¿verdad? Ahí está.
Entonces, al final, ¿qué tengo? Y es igual a 3 medios de X. A esta la voy a llamar la ecuación 4, creo, ¿verdad? La ecuación 4. Ahora, esta ecuación 4 ¿No la le voy van a decir? ¿Qué pasó? Escribiste al revés la fracción. 2 Ay, tercios. gracias. Está 2 tercios de X, gracias. 2 tercios de X es igual a... Esta es la ecuación 4. Entonces, esta ecuación 4 la vamos a sustituir. La vamos a poder sustituir, pues, bien sea en la ecuación 1, 2 o 3, o inclusive en esta igualdad. Pero, pues, lo más conveniente, esta tiene 2 variables, ¿verdad? Entonces, siempre esa ecuación 3 se sustituye en la ecuación, esa ecuación 4 se sustituye en la ecuación restricción. Entonces, en la restricción, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, según esto, vamos a sustituir X más Y menos 60 igual 0. Entonces, tenemos en 3. Entonces, tenemos X más Y, pero Y resulta ser 2 tercios de X menos 60 igual 0. Ahora entonces resolvemos para X. Tengo un entero más 3 medios. ¿Qué es igual a eso, compañeros? 5 medios. 5 medios, muy bien. 5 medios X es igual a 60. Ahora, X es igual a ¿qué? 150. 150. Ok, 150. ¿Alguien está en desacuerdo con el compañero? ¿No son 5 tercios, maestra? Ah, sí. Exacto. Así es. Son 120 entre 5. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Compañeros. Es 60 entre 5 tercios, ¿no? Entre No, 5. sí son, o sea, es 120 entre 5, pero pues así se queda, ¿no? Bueno, no. No, sí, así se queda. Ok, son 120 entre 5. ¿Sí, compañeros? Sí, miren, este 60 lo que va a pasar va a dividir a 5 medios, que es igual, es lo mismo que hacer 60 por 2 entre 5. Sí, porque es como si tuviera un 1 abajo el 60, Así ¿no? es. Como si hiciéramos la ley del Así sándwich, es. vaya. 24. Pero a ver, ¿por qué Pero, maestra, no el le valor dice? de X es Exacto. 2 ¿Por qué no le tercios más dicen de 1. X? ¿Qué pasó? Es que no son 5 medios. Ajá. O sea, antes de Ah, dividir, se suma 1X más 2 tercios de X. Sería ¿Igual a 5 cuánto? tercios. Aquí 5 entonces esto es tercios. lo que está mal. ¿Qué es lo que está Sí, mal entonces? Sí, son Sí. 5 tercios. 5 tercios aquí. Gracias, compañero. 5 tercios. 5 tercios, ahí está. Gracias. 5 tercios, ahora sí, entonces, bueno. Ahora, ¿qué es lo que tenemos entonces acá? X vale 180 entre... 36. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cuál es el resultado final? 36. Sí. 36, ok. Ahí está. 60 por 3 entre 5, ¿verdad? Eso es como harían su resultado. 60 entre 3 por 5 son 36. ¿Sí, compañeros? Sí, maestra. Ok, ahí está el valor para X. Entonces, ya tengo el valor para X. Ahora puedo sustituir nuevamente en 1, 2, 3, 4 o pues aquí parece evidente, ¿verdad? En 4. Ahí está. Entonces, si sustituyo en 4,
en la 4, y es igual a 2/3 de x que vale 36. ¿Y a qué es igual, compañeros, esto? ¿Compañeros? Es igual a... Ay, Ujú. 36 entre 3 son 12 por 2, 24. ¿Sí estamos de 24. acuerdo, compañeros? Sí. Pues ahí está. Ya tengo el valor para y, que es x igual a 36. Y es igual con 24. Aquí está. Y y es igual con 24. Ya nada más para no dejar estos valores, decíamos que tienen que satisfacer la restricción. Entonces, si tengo x igual a 36 y y igual con 24, entonces 36 más 24 es igual a 60. 60 menos 60 es igual con 0, ¿verdad? Y ya, entonces satisface. Aquí lo que tenemos que hacer es, pues, hallar el valor para lambda, ¿no? En la ecuación 1 o 2. 1 o 2. Bueno, ya tenemos el valor para x y para y. Ahora entonces, ya tenemos el valor para x y para y. Aquí podremos utilizar, aquí podemos sustituir x para obtener el de lambda, ¿verdad? Bueno. Bien, ¿alguien ya calculó el de lambda? El de lambda, compañeros. Digo nada más para no dejar, ¿verdad? Si x es igual con 36, 36 a la 3 medios por 20, ¿verdad? Y ese es el valor de lambda. Bueno, entonces ahí ya está. Ya tenemos el valor para x y para y, que es el punto crítico. Entonces nuestro punto crítico es x igual con, ¿cuánto fue x? X fue igual con 36. Sí, Y y igual con 24. así es. Ok, gracias. Entonces, hay que clasificar este punto crítico. Ya sabemos que las ventas, lo que estamos maximizando son las ventas, ¿verdad? Entonces, sujeto a una restricción. ¿Qué combinación de promoción, creo que era de promoción y de, no me acuerdo cuál era la otra, tendríamos que utilizar para optimizar nuestras ventas? Entonces, el punto crítico lo vamos a clasificar y para eso necesitamos las condiciones de segundo orden. Para utilizar la condición de segundo orden necesitamos las segundas derivadas parciales de la función lagrangiana con respecto a cada una de las variables. Entonces, segunda derivada de la función con respecto a f, compañeros. ¿Cuál es la segunda derivada parcial, compañeros? ¿Compañeros? Compañeros. Es 1/2 por 30. Así es. Entonces son 15x a la menos 1 medio y. ¿Compañeros? Sí. Y y se queda igual. Se elimina lambda, sí. Es esa. Y la derivada parcial segunda con respecto a y, compañeros. Con respecto a y, compañeros. Es 30x Así es. a la 3 3 a la 1 medios medio. menos 1 medio. ¿A cuánto? A la 1 medio. A la 1 medio.
A ver, aquí estamos derivando esta con respecto a y, ¿sí? No perder de vista eso, compañeros. ¿Cuál es la derivada parcial de este término con respecto a y? 0. 0. Entonces es 0. La segunda derivada parcial de la función con respecto a lambda. Compañeros. Derivada parcial de este término con respecto a lambda, 0. Derivada de este término con respecto a lambda, 0. Derivada de la constante con respecto a lambda, 0. Bien. Necesitamos la segunda derivada, la derivada parcial de la restricción con respecto a x y con respecto a y. Entonces, derivada parcial, ¿verdad? La derivada parcial de la función g con respecto a x, compañeros. Es 1, ¿no? Es 1, así es. Y la derivada parcial de esta función con respecto a y también es 1. Necesitamos la derivada cruzada de esta con respecto a y. La segunda derivada de la función lagrangiana con respecto a y, cuando ya derivé con respecto a x, compañeros. Ya 30x a la medio. Aquí, 30. Derivada de esta función, exactamente, derivada de esta función con respecto a y. Entonces, es 30x a la medio. Aquí. ¿Sí, compañeros? Sí, fíjense aquí, si deriváramos parcialmente esta función con respecto a x, pues es justamente 30x a la medio. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos los elementos para construir nuestro hessiano. Ya son las 11, Pati. Ay, bueno. Ahí está, entonces lo que tienen que hacer es construir el hessiano, ¿no? El hessiano y pues ya nada más determinar el signo del hessiano. Y ahí tienen los elementos para construir su hessiano. Nos vemos la siguiente clase, compañeros.